Bueno, muy buenos días para todos los estudiantes que hoy hacen presencia en esta webconferencia del curso Bases de Datos Avanzada, donde hoy trabajaremos lo relacionado a la fase 3, implementación, siendo hoy eh, sábado 8 de octubre del 2022. Es importante que tengan en cuenta, bueno, ya esto lo hemos trabajado, sin embargo, quiero resaltarles que nos encontramos ya en la unidad 2, donde vamos a ver todo lo relacionado con el lenguaje de procedimientos PLSQL. Aquí vamos a abordar los temas como disparadores o activadores. Los nombres cambian de acuerdo a algunos autores, pero bueno, en realidad en su idioma inglés, ahí estaríamos hablando de triggers. También vamos a hablar de cursores y de procedimientos almacenados. Eh, para esta unidad, pues vamos a enfocarnos en el resultado de aprendizaje, desarrollar procedimientos en bases de datos relacionales mediante codificaciones en el lenguaje PLSQL que optimice el manejo de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Ese va a ser como nuestro eje central, en eso nos vamos es lo que queremos lograr con esta unidad y con esta fase. Como ya les dije, nos encontramos en el momento intermedio en la unidad 2, lenguaje de procedimientos PLSQL, fase 3, implementación. Esta fase es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 120 puntos y va desde el 4 de octubre hasta el 31 de octubre. Entonces, lo que queremos es codificar disparadores, codificar procedimientos almacenados y cursores, ¿verdad? Todo eso haciendo uso del lenguaje PLSQL. Bien, siempre hay que trabajar y estar muy atento a estos tres entornos de aprendizaje. En el entorno inicial, recuerden estar pendiente de las fechas, de la agenda, cuando cierra, cuando abre. También estar muy pendiente de el foro, de los diferentes foros de dudas e inquietudes, foro de novedades, de noticias, ¿verdad? Y en el de aprendizaje, pues recuerden que iban a encontrar las guías de actividades, van a encontrar cada uno de los enlaces para eh, mirar las temáticas, van a encontrar el foro para participar. Eso es muy importante que ustedes participen activamente en esos foros, no dejen la participación para los últimos días. Traten de participar desde el primer momento en que se abre el foro. Eso siempre es importante. Ahí pues deben también de dejar la trabajo en equipo para que finalmente lo entreguen en el entorno de evaluación, ¿sí? Eso es el proceso. Recuerden los canales de comunicación que tenemos. Siempre estoy en el Skype. Usted ahí en mi perfil está el Skype. Si me escriben por el Skype o si me escriben por el canal de Teams, vamos a estar ahí siempre pendiente, eso de forma sincrónica. También vamos a hacer la webconferencia, ya estamos haciendo esta, vamos a hacer también los talleres o los CIPAS, para hacer un taller práctico de esta fase como tal. En los medios asincrónicos, pues tenemos los foros de discusión donde pueden dejar preguntas, dejar pues cualquier comentario, mensajería interna por el correo interno del aula. Saben que existe un correo interno del aula y también el correo institucional. Entonces, esos son los medios oficiales por los cuales pues nos podemos estar comunicando permanentemente. Bien, entonces en este momento o en esta fase tenemos que desarrollar o seguir como el siguiente camino. Lo primero que ustedes deben de hacer, apreciados estudiantes, es realizar una lectura crítica de la unidad 2. Recuerden que ya estamos en la unidad 2, donde estamos trabajando las temáticas del lenguaje de procedimientos PLSQL, ¿sí? Después de eso, revisen muy bien la guía de actividades. Ahí están los pasos que se deben resolver para pues, poder consolidar el trabajo final. Luego, seleccionar y responder dentro de esos pasos. Ustedes deben de seleccionar
y responder una de las 5 preguntas en el foro. Recuerden algo, quiero ser muy específico porque en el trabajo anterior que estoy calificando aún, no he terminado, he notado que yo les hice la observación. Si solamente el trabajo lo realizan 3 estudiantes, los 3 estudiantes responden las 5 preguntas, ¿sí? Si los 5 estudiantes participan, quiere decir entonces que cada estudiante selecciona una pregunta y la responde. Pero si solamente son 2 estudiantes que participaron en todo el trabajo, entonces esos 2 estudiantes deben de responder las 5 preguntas establecidas, ¿sí? Ahora, profe, si es uno solo, yo quiero de pronto por algún motivo se me presentaron algún inconveniente y no he podido trabajar en grupo y pues me tocó presentar el trabajo individual. Bueno, usted responde las 5 preguntas de manera individual, ¿sí? Entonces, la invitación con esto es a que trabajen todos los 5 miembros de grupo de manera colaborativa para que el trabajo que deben desarrollar sea menor, ¿sí? Entonces, si es uno solo que presenta el trabajo, debe realizar las 5 preguntas la misma persona. Si son 2, los 2 resuelven las 5 preguntas. Si son 3, los 3 resuelven las 5 preguntas. Pero si son los 5, entonces ahí sí. Cada estudiante selecciona una pregunta y la responde. Lo ideal es que no se repitan las preguntas, sino que cada estudiante seleccione una pregunta diferente y la responda en el foro. Luego de que ese estudiante respondió esa pregunta en el foro, debe entonces uno de sus compañeros hacerle un comentario sobre su respuesta. Pero quiero que algo claro, usted en ese comentario no le va a decir, muy bien, compañero, la respuesta me parece que cumple con los criterios. No, argumentado por qué está respondiendo correctamente, ¿sí? Entonces, no, si estamos hablando de que un procedimiento almacenado tiene ciertas características y esas características cumplen con ciertas condiciones, que si un parámetro está bien establecido, entonces se llama el parámetro. Bueno, es decir, usted contestó toda esa pregunta, ahora el comentario del compañero va a ser argumentado sobre eso que usted respondió, si usted lo hizo bien o no lo hizo bien, pero justificando el por qué sí está bien. Entonces, usted puede decir, muy bien, puede iniciar así, ¿no? Teniendo en cuenta la respuesta que usted ha establecido, me parece que está correcta porque cumple con esto, con esto, con esto, con esto, teniendo en cuenta ciertos criterios. Siempre les estoy diciendo, apóyense en las bibliografías y citen a otros autores. Cuando usted hace un comentario y además de eso llama la cita de otro autor, le está dando soporte científico a su respuesta. Acostúmbrense siempre a hacer eso así, ¿ya? Bien, luego que hagan eso, entonces vamos a codificar 5 procedimientos almacenados. Ahorita vamos a ver qué son esos procedimientos almacenados. También vamos a crear 5 cursores, luego van a crear 5 o desarrollar 5 activadores o triggers. Todo eso lo vamos a hacer a través del lenguaje PLSQL, ¿sí? Y finalmente todos esos ejercicios los consolidan en la plantilla indicada. Recuerden que cada fase tiene una plantilla para que usted presente en su trabajo. No me presenten el trabajo en otro tipo de plantilla porque eso les va a quitar puntos, ¿sí? Para eso me tomo el trabajo de organizarles la plantilla para que ustedes tengan menos trabajo que hacer. Y finalmente, pues entregan el trabajo consolidado en el entorno de evaluación. ¿Qué vamos a calificar acá? Bien, entonces vamos a calificar 4 criterios de evaluación. El primer criterio de evaluación tiene un peso evaluativo de 10 puntos. Y aquí, escuchen bien, vamos a elaborar un documento en el formato solicitado que ya les indiqué, siguiendo las reglas de ortografía de redacción y normas APA. Hay algunos que no hacen la introducción, no hacen la conclusión, no hacen los objetivos. Todo eso hace parte del informe que les estamos pidiendo. Acuérdense que hay que acostumbrarnos a, si nos piden algo,
entregar eso con las condiciones o los requerimientos que nos hacen. Hay algunos pues que ni hacen unos conceptos bien largos y no hacen referencia. Si no hacen referencia, recuerden que uno valida que esa información con el Turnitin nos dice cuánto de similitud tiene. No estamos diciendo que sea plagio, sino similitud. Similitud sí que es muy similar a otra cosa. Entonces, si yo digo, pero es similar a otro trabajo o a otros conceptos y no lo están referenciando, entonces me está diciendo que el concepto es de él, pero también hay otra persona que ya lo dijo antes. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Sí? Probablemente tendría yo que revisar quién lo escribió primero y ese es el autor primario. Entonces ahí estaría usted cayendo que en plagio. ¿Sí? Entonces traten siempre de referenciar. Yo no estoy diciendo que no vayan a internet y averigüen un concepto. Vayan, validen ese concepto, tomen lo que ustedes crean que corresponde al concepto que ustedes van a crear, pero citen al autor para que siempre sus conceptos tengan más fundamento científico. ¿Sí? Bien, eso cuanto al primer punto, tiene entonces, primer criterio de evaluación tiene 10 puntos, que es la presentación del informe. Segundo criterio de evaluación, 25 puntos, es la que usted responda, ¿verdad? Responda la pregunta motivadora o las preguntas, pues si le tocó más de una, de manera correcta, que sea clara lo que usted está diciendo, que no sean copiar y pegar conceptos que no tienen sentido, o sea, algo que sea coherente y fundamentado en otros autores. Miren que siempre les estoy diciendo, fundamentense primero en algo, ¿sí? Para que luego ustedes puedan crear su propio conocimiento. El tercer criterio es que usted proponga de manera oportuna y pertinente aportes individuales con sentido crítico. Cuando le digo sentido crítico, es que ustedes hagan una lectura crítica que puedan sacar sus conclusiones, ¿verdad? No, le repito, no se trata aquí de llegar al libro, copiar y pegar y ya y salir del paso, no. Hagan algo, recuerden que ustedes se están formando como profesionales, ¿sí? Entonces, todo eso lo mira uno cuando califica. Y el último criterio, pues, es que usted desarrolle los 5 procedimientos, los 5 disparadores, los 5 procedimientos y los 5 cursores. Esa sería la evaluación de, este, mm, de esta fase, ¿cierto? Ese tiene un peso evaluativo de 60 puntos para un total de 120 puntos en este trabajo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, los escucho. Chicos, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señor, todo claro por el momento. Perfecto. Aquí les voy a pasar para que vayan realizando la asistencia y voy a me hago un cambio aquí que veo que hay una traducción. Eh, cambiar idioma. Voy a cambiar el idioma a este. Ok. Carlos, tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Adelante. Recuerde, active su cámara para conocerlo y saber de dónde es. Tutor, buen día. Cordial saludo a todos los compañeros del curso. Hago parte del programa de Ingeniería de Sistemas en el CCAB Pasto, zona Centro Sur, tutor. Excelente, Carlos. Adelante. Tutor, pues yo lo propongo respetuosamente como una sugerencia. Lo que pasa, por lo menos en el caso del grupo en el que estoy, pues, lamentablemente los compañeros ninguno se manifestó con las actividades referentes a la fase anterior, que era pues todo el tema de planificación, y a la hora de la verdad uno termina siendo como el trabajo solo. ¿Sí? Y pues en esta siguiente fase, intentar nuevamente hacer como ese acercamiento colaborativo, teniendo en cuenta que los otros compañeros, pues lo más factible, lo más probable es que ellos también lo hayan hecho independiente y obviamente tengan una metodología en cuanto a los modelos relacionales, normalización, toda la codificación que se hizo, pues debe ser distinta. Entonces, en este momento, poner a consolidar eso queda como difícil. No sé si usted tenga a su criterio que quienes
nos tocó hacerlo de forma independiente, sigamos así. Ok, Carlos, de todas formas, las preguntas como tal son nuevas. O sea, ustedes las preguntas, porque cada unidad estamos manejando unos conceptos nuevos. Entonces, en ese sentido, se pueden distribuir las preguntas. Ahora, lo que pueden validar es las bases de datos que ya tienen. Recuerden que están trabajando en Oracle Apex, ¿sí? Bueno, se pronuncia Apex, en Oracle Apex. Y ahí cada quien puede crear el grupo de trabajo y vincular a los otros, ¿verdad? Y ya como deben de tener una base de datos consolidada, pues pueden hacer los ejercicios de una manera más ágil. De eso se trata, que trabajemos también con esta herramienta. Yo respeto el criterio de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque conozco que no todos están de pronto en la misma ciudad, ni están en el mismo centro, ni tienen de pronto las mismas condiciones para conectarse en los momentos que de pronto cada uno puede, ¿verdad? Si usted decide, como le digo, continuar con su trabajo de manera individual, le toca un poco más de esfuerzo porque le toca desarrollar más puntos, pero lo puede presentar, porque eso no, a mí lo que me interesa realmente es que usted como persona adquiera el conocimiento que le estamos transmitiendo, ¿sí? Entonces eso es lo que se busca siempre. ¿Por qué se propone el trabajo colaborativo? Para que sea menos complejo desarrollar todo el ejercicio o todos los ejercicios. Muy bien. Chicos, bueno, como les mencionaba, vamos a trabajar aquí, conocer un poco de qué es el lenguaje de procedimientos PLSQL, qué es eso, saber que también qué es un procedimiento almacenado, qué es un cursor y qué es un trigger, ¿sí? La parte de ejercicios, les voy a mostrar aquí en presentación algunos ejercicios. Sin embargo, esta parte de ejercicios vamos a hacerla más práctica, pero en un taller de CIPAS en la próxima semana que viene, para que ya ustedes, teniendo los conceptos, vayan adelantando y cuando nos sentemos podamos desarrollar los ejercicios prácticos eh, entre ustedes y yo, ¿sí? Porque me interesa que también adquieran esa habilidad. Y hoy, pues prácticamente hoy no nos daría tiempo de descansar todo eso. Bien, entonces vamos a entender qué es el lenguaje de procedimientos PLSQL. Mire, cuando nos hablan del lenguaje de procedimientos PLSQL, básicamente nos referimos a que este es una versión de Oracle, ¿sí? Porque hay otros lenguajes de procedimientos que no son PLSQL, ¿verdad? Que están relacionados a otros sistemas de manejadores de bases de datos o gestores de bases de datos, como se conocen también. Sin embargo, cuando hablamos de PLSQL nos referimos a una versión de Oracle. Y esta versión de Oracle se introdujo por primera vez en la versión 6 de Oracle. O sea, miren que pasaron 6 versiones para poder introducir el lenguaje de procedimientos. Bueno, ¿y para qué se desarrolló ese lenguaje de procedimientos? Se desarrolló con la intención de que permitiera realizar totalmente operaciones de bases de datos complejas, ¿sí? ¿Por qué complejas? Porque nosotros con el lenguaje de consulta estructurado, que es SQL, podíamos realizar operaciones, pero no tan complejas. Entonces, cuando ya hablamos de un procedimiento, ¿verdad? Del lenguaje de procedimiento, por eso la sigla PL, que viene del lenguaje de procedimientos en SQL, ¿sí? Entonces ya hablamos de programas o partes de un programa que son complejas y que se ejecutan, miren esto interesante, que se ejecutan desde el servidor de bases de datos. O sea, no se ejecutan desde una aplicación, se ejecutan en el servidor de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que el servidor no necesita pasar el
control a un proceso después de cada operación del SQL. O sea, en pocas palabras, como lo estamos ejecutando dentro del mismo servidor de bases de datos, lo que estamos garantizando es la optimización de las transacciones o de las consultas en un sistema de gestión de información. ¿Ya? Entonces, eso se hace para esto. Y recuerden que como hoy en día se manejan grandes volúmenes de datos, con eso vamos a poder optimizar el rendimiento de una base de datos. Bien, entonces, a eso nos referimos con el lenguaje de procedimiento PL/SQL. Entonces, este lenguaje de procedimientos PL/SQL está orientado en bloques, ¿sí? Cada bloque de PL/SQL consta de los 3 siguientes componentes. Entonces, ¿cuál es el primer componente? Tiene una parte que es la parte declarativa, que contiene los nombres y los tipos de datos de las variables y constantes. Recuerden que siempre en un programa tenemos variables que son esas que siempre varían su valor o constantes que son las que siempre mantienen su valor o el valor que nunca cambia. ¿Sí? Además de las declaraciones de los cursores, ¿verdad? Entonces, estos son la primera parte declarativa. Ahorita vemos cómo se estructura un bloque de procedimientos SQL, PL/SQL. La otra parte es la parte ejecutable, que contiene todas las sentencias DML de SQL embebidas en construcciones de control como son el leaf, el tense, el elf, ¿verdad? También puede contener órdenes para la gestión de transacciones. Más adelante, con algunos ejemplos, vamos a comprender mejor esta parte. Lo único que quiero ahorita es que vayan teniendo claro estos conceptos. Y la parte 3 es la parte de manipulación de transacciones. En este caso nos referimos a las excepciones, ¿sí? Podemos tener excepciones de error, excepciones de control, bueno, en fin. Una excepción es una condición de error definida o bien por el usuario, que yo como usuario la puedo definir, o bien por el mismo sistema que vienen por defecto, ¿sí? Estas excepciones pueden ser atrapadas por un conjunto de manipuladores de excepciones o declarados previamente. ¿Verdad, profe? ¿Usted qué nos está diciendo ahí? No hemos entendido nada. Bueno, si no hemos entendido nada, muy concentraditos, porque ahorita se va a complicar un poquito más, pero más adelante lo vamos a entender mejor. No se preocupen, lo necesito que esté concentrado. Entonces, cuando hablamos de procedimientos del lenguaje, recuerden que les dije que estamos hablando de bloques. Cuando nos referimos a bloques, nos referimos a subprogramas, ¿verdad? A subprogramas. Entonces, los subprogramas son bloques, ¿sí? ¿Bloques en dónde? En PL/SQL no anónimos. Ay, ¿y qué significa eso? Porque también podemos tener subprogramas en PL/SQL anónimos. Anónimos quiere decir que no tienen nombre. Entonces, cuando hablamos de procedimientos de subprogramas no anónimos, es decir, que tienen asociado un nombre, ¿verdad? O tienen asociado un nombre. Cuando un bloque de código o un subprograma tiene asociado un nombre, se dice que es un programa o un subprograma no anónimo. No anónimo porque tiene un nombre. Y puede recibir valores y devolver valores. ¿Sí? Puede recibir valores y devolver valores. Algunos reciben valores y no devuelven valores. ¿Sí? Entonces, hay que tener claro eso también. Estos subprogramas pueden ser de dos tipos. Mire, procedimientos, que somos los que estamos trabajando, y funciones. Para esta unidad estamos trabajando procedimientos. Cuando hablamos de los procedimientos, algunos procedimientos no devuelven valores. Las funciones obligatoriamente tienen que devolver un valor.
Bueno, además de eso, se almacenan en la base de datos y pueden ser utilizados dentro de otro subprograma o desde otras herramientas. Por eso es que se utiliza, ahorita vamos a ver cuáles son las bondades de estos subprogramas de PLSQL. Bueno, que también es importante tener claro, todo subprograma, así como ya les mostré la estructura que hay, todo subprograma consta de una cabecera y un cuerpo. ¿Recuerdan que ya les dije tres aspectos que tienen los bloques? Bueno, esos bloques están contenidos entre la cabecera y el cuerpo, ¿sí? Entonces, en la cabecera del subprograma, ¿qué se encuentra incluido? El nombre del subprograma, ¿sí? Cuando hablamos del nombre, estamos diciendo si es un procedimiento almacenado, si es un cursor, o si es un trigger, o si es una consulta, o si es tal cosa, ¿verdad? Entonces, esos serían los nombres que va a tener ese bloque de código o ese subprograma. Los datos que se recibe el subprograma, ¿verdad? Los datos que recibe el subprograma, que reciben el nombre de sus parámetros. Por cada uno de ellos se indicará el nombre y el tipo de datos asociados. Nombre y tipo de datos asociados. Mas no se va a indicar la longitud o el tamaño. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. El tipo de valor que devuelve, además de eso, miren que tienen que tener claro el tipo de valor que devuelve. Si recibe un parámetro de un tipo, tiene que tener también el tipo de valor que devuelve en caso de que el subprograma sea una función. ¿Sí? Cuando es una función. Bien, en el cuerpo del subprograma también vamos a encontrar incluido una sección de declaraciones, que esta es opcional, que es cuando nosotros vamos a hacer el declare, que es donde declaramos variables y vamos a utilizar variables dentro del cuerpo de ese subprograma. ¿Sí? Además de eso, va a encontrar una sección de instrucciones que incluirá, en el caso de tratarse de una función, de una instrucción para devolver el valor de retorno. Entonces, si es una función, declaramos las instrucciones, ¿verdad? Y tenemos que declarar la función que va a retornar ese valor. Una sección de excepciones, que esta también es opcional. Entonces, miren que aquí tenemos dos opcionales. La declare, que es donde declaramos, y las excepciones, que es donde nosotros como usuarios podemos declarar nuestras propias excepciones o las excepciones por defecto del sistema. Bien. Ese en teoría cómo se construiría un subprograma, ¿verdad? Entonces ahora, ya hablando de, como estamos hablando de que no son programas anónimos, entonces ya sabemos que los programas anónimos son los que tienen nombre. Y en este caso los que tienen nombre son los procedimientos almacenados, son los primeros que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los procedimientos almacenados? ¿Sí? Son módulos que ya sabemos de programas. Recuerden, módulos de programa, bloques de programa o subprograma. O sea, miren ustedes cómo los quieran llamar, ¿sí? Módulos de programas, bloques de programas, subprogramas, en fin, se pueden llamar de diferentes formas, pero estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces, son módulos de programas que el sistema gestor de bases de datos almacenadas en el servidor. Recuerden que entonces estos bloques se almacenan en la base de datos del servidor. ¿Sí? Chicos, regálenme un segundito, que veo que me están llamando aquí como insistentemente. Vamos a contestar esta llamada.
Listo, chicos, ya estoy de vuelta acá. Entonces, seguimos. Bien, entonces, estamos hablando de los procedimientos almacenados, ¿verdad? Entonces, un procedimiento es un subprograma, hablando de los procedimientos almacenados, que puede recibir parámetros. Miren, puede recibir parámetros. El procedimiento almacenado, pues, usted le puede mandar unos parámetros, pero que no devuelve ningún valor. Recuerden que los subprogramas que devuelven valor son las funciones. Entonces, en el procedimiento almacenado, estamos hablando de que pueden recibir parámetros, pero no van a devolver ningún valor. ¿Sí? Entonces, ajá, profe, ¿cuál es la utilidad de los procedimientos almacenados? Bueno, aquí la tenemos. Mejora la modularidad del software, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que al poder almacenar un procedimiento en el servidor, este podrá ser invocado desde otras aplicaciones, reduciendo el esfuerzo y disminuyendo las duplicidades, ¿ya? Entonces, ese es el beneficio de nosotros como administradores de bases de datos, poder crear estos programas desde el servidor de bases de datos para que los podamos llamar desde una aplicación y así optimizar todo lo que tiene que ver con la modularidad del software que vayamos a implementar. ¿Qué otro beneficio? Se mejora el costo. ¿Derivado de qué? Por transferencias y comunicaciones de datos entre el cliente y el servidor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos optimizando un recurso, porque cuando hacemos esa petición, no es lo mismo mandarle todo el código desde una aplicación a que se ejecute ese código, a que ya ese código esté interpretado desde el servidor de base de datos. ¿Sí? ¿Qué otro? Mire que permite contar con tipos de datos derivados más complejos. ¿Sí? Esto significa que si contamos con estos tipos de datos más complejos, lo que mejora es la potencia y el modelado de las vistas. Cuando nosotros hacemos vistas en nuestras aplicaciones y estas vistas las podemos ejecutar también de una manera mejor desde nuestra base de datos o nuestro servidor de base de datos, ¿verdad? Entonces, una estructura sencilla de un procedimiento almacenado debe tener lo siguiente. La palabra create, ¿cierto? Que significa en SQL crear o en inglés crear, ¿sí? ¿Y qué vamos a crear? Un procedimiento o procedure, como se lee aquí. Create procedure. Entonces le estoy diciendo, vamos a crear un procedimiento. Ese procedimiento, recuerden que puede tener el nombre del parámetro, perdón, el nombre del procedimiento, ¿verdad? Y ese procedimiento puede o no contener unos parámetros, ¿sí? Recuerden, los parámetros y las declaraciones pueden ser de carácter opcional, especificándose únicamente cuando sea necesario. Entonces, por eso, las declaraciones, ¿verdad? También pueden ser opcionales y estas se pueden hacer de manera local para el procedimiento, ¿sí? Para el procedimiento. Y luego, pues, si tenemos el cuerpo de ese procedimiento. Esa sería la estructura sencilla de un procedimiento. Bien. Continuando hablando de los procedimientos, miren que para crear el procedimiento es necesario siempre implementar que la estructura o la instrucción create procedure. O sea, eso no se puede quitar porque esa es la palabras claves o palabras reservadas del lenguaje que nos indican que vamos a crear un procedimiento. A continuación debemos de especificar la cabecera y el cuerpo. Miren que ya estamos hablando de lo que ahorita sí estábamos describiendo allá, que era la cabecera, que era el cuerpo. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Especificar cuál va a ser la cabecera y cuál va a ser el cuerpo de ese subprograma. ¿Sí? Entonces, para eso, la opción de All Replace sirve para que en el caso de que ya haya un procedimiento con el nombre especificado, dicho procedimiento sea sustituido por el nuevo que se crea.
¿Ya? En este caso, miren esta estructura que les estoy mostrando aquí que dice create entre corchete o replace. Entonces lo que estoy diciendo es, hey, sí, créeme este procedimiento, pero si ese procedimiento ya existe con ese nombre que le voy a dar, entonces reemplácelo, ¿sí? Reemplácelo, cree este último y el otro pues elimínelo, ¿sí? Entonces, se utiliza la opción or replace para reemplazar si ya existe un procedimiento con el nombre que le estoy dando, ¿sí? Entonces, ¿qué más dice? ¿Qué más sigue? Entonces sigue en la sesión donde se hacen las declaraciones, ¿sí? Miren que aquí yo le estoy diciendo, bueno, cree o reemplace un procedimiento, entre aquí, ¿sí? El nombre del procedimiento. Entonces, ¿qué nombre le voy a dar? Entonces, usted le puede dar ahí el nombre, digamos, ejercicio 1, Mariano, Juan Carlos, Carlos, bueno, qué sé yo, actualizar número, en fin, el nombre que usted le quiera dar a ese procedimiento. Aquí va aquí, ¿sí? Eso va aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es crear un procedimiento que se llama nombre de ese procedimiento. No sé cómo lo irán a nombrar ustedes, pero ustedes le colocan ahí un nombre, ¿verdad? Bien, después de eso viene la sesión de declaraciones, ¿verdad? Entonces ustedes aquí pueden declarar las variables que usted necesita. Ojo, pero hay un aspecto importante aquí como lo pueden ver, y es que en lugar acá de utilizar la palabra aquí para inicializar las declaraciones, la palabra declare, ¿verdad? Como ocurren de pronto en los otros bloques anónimos, porque nosotros cuando ustedes utilizan o ven ejemplos de bloques anónimos, utilizan para declarar, utilizan la palabra declare, ¿sí? Entonces, acá en los procedimientos almacenados no se va a utilizar la palabra declare, vamos a utilizar la palabra is o la palabra as, ¿verdad? Esas dos, cualquiera de las dos, dependiendo para qué la necesite. Entonces, normalmente uno utiliza para declarar la palabra is o la palabra as en los procedimientos almacenados. Bien, luego si siguen todas las declaraciones que usted vaya a hacer, el listado de declaraciones, ¿ya? La lista de parámetros, como ya les había mencionado, esa lista de parámetros es opcional. Sí, usted puede, si va a incluir dentro de cuando usted crea el procedimiento y dentro de este procedimiento usted quiere llamar algunos parámetros, usted lo puede hacer, sí, pero también puede omitirlos. Ah, bueno, no, está bien. Si usted no necesita llamar ningún parámetro, pues simplemente el parámetro no los llama, no los convoca. Entonces, para eso no se especifica. Pero si usted necesita entonces especificar, ¿verdad? Como lo dice aquí, los parámetros, entonces usted tiene que decir el nombre del parámetro y el tipo del parámetro, separado por coma, ¿sí? Recuerde que yo allá anteriormente le había dicho, solamente va a necesitar que el nombre de ese parámetro y el tipo del parámetro, pero no va a necesitar la extensión o el tamaño de ese parámetro. Eso quiere decir que si el parámetro es una cadena de carácter, usted va simplemente a llamar el tipo de dato que se llama, digamos, el parámetro, bueno, no sé, un parámetro que se llame nombre, ¿verdad? El parámetro nombre, y le va a colocar el tipo de dato que sería varchar, nada más. No va a decir nombre, de pronto va a escribir varchar 20, porque acá no se requiere que usted coloque la longitud de ese parámetro, ¿sí? Bien. Perfecto, entonces eso lo haríamos aquí. El begin inician las instrucciones, donde inicia las instrucciones que usted vaya a realizar. Ahora, si usted tiene algunas excepciones, las escribe aquí y finalmente con el end cierra ese procedimiento. Entonces, este ya es una estructura más específica para crear un procedure o un procedimiento, ¿sí? Chicos, preguntas hasta ahí. Vamos a ver. Lo escucho muy en silencio. A ver, todavía está Carlos con la mano levantada. Carlos, ¿iba a decir algo? Sí, profe.
Más que todo, o sea, como dándole conclusión a la explicación que usted nos acaba de dar, en pocas palabras, lo que hacemos nosotros es automatizar las sentencias DML que hicimos en la fase anterior. Bueno, es un poco más complejo porque las sentencias del lenguaje de manipulación de datos están en SQL, ¿sí? Ahora, acá van a utilizar el programa PLSQL, que es el lenguaje de procedimientos, pero lógicamente que se utilizan bajo SQL, ¿sí? Sin embargo, el concepto es más amplio, porque ya acá ustedes pueden almacenar esos códigos para llamarlos en cualquier momento, desde una aplicación, desde una herramienta o desde el mismo gestor de bases de datos. Sí, claro, profe, o sea, es eso, simplificar, o sea, no tener que escribir todas las sentencias de DML que uno hacía para hacer una consulta, sino que uno simplemente invoca el método creado por PLSQL y él me da el resultado. Obviamente, pues habiendo hecho la primera sentencia del procedimiento bien, porque si no, pues obviamente el dato lo da erróneo. Ok, sí, claro. Sí, señor, así es. Listo, profe, gracias. A ver, ¿quién más tiene la manito levantada por aquí? Vamos a ver. Juan Manuel Rojas. Hola, profesor, muy buenos días. Buenos días, Juan Manuel. Recuerda activar las cámaras, decir de dónde te estás comunicando. Bueno, profesor, mi computador no tiene cámara. Perfecto. Estoy ¿De dónde te comunicas? de Guatavita, Cundinamarca. De Cundinamarca. Muy bien. Ahora sí, adelante. ¿Cuál Igual, es tu pregunta? mi SEAT es José Acevedo y Gómez. Bueno, a ver, profesor, una pregunta. Es que, bueno, he estado viendo algunos cursos de otros temas también y entonces dentro de los cursos me documentaban que en el modelo, en las bases de datos, no deberíamos almacenar la lógica de negocio. Entonces, veo gran utilidad por parte de los procedimientos almacenados para utilizar, para poder almacenar algunos datos de la lógica de negocio, o como centralizar o agrupar algunos datos que nos permita, por ejemplo, totalizar las compras en el mes, o por lo menos en alguna empresa que trabajé, utilizaban algunos procedimientos almacenados para almacenar algunos temas de la lógica de negocio, pero pues de acuerdo, por ejemplo, uno de esos temas era, por ejemplo, actualizar el estado de un proceso de negocio. Entonces, no, ese documento está en estado por revisión. Entonces, ese procedimiento se llevaba a cabo directamente en la base de datos. Pero aunque usted hubiese dicho en un principio, en la diapositiva, creo que una o dos diapositivas antes, que los procedimientos almacenados ayudaban a modularizar. Yo creo que por el contrario, agrupaban muchísimas características y eso iría más asociado como a una infraestructura acoplada eh, de, que a una infraestructura más modular. No sé si me hago entender con la pregunta. Digamos, ¿cuándo sería, bueno, la pregunta es, ¿cuándo sería adecuado realmente utilizar un procedimiento almacenado? No sé si me podría dar como algunos ejemplos de cuándo sí y cuándo definitivamente no. Perfecto. Gracias, Juan, por tu participación. Bueno, mira, cuando te especificaba eso, porque es que nosotros podemos, como ya te dije, tener módulos o bloques. O sea, en este caso, lo que quiero y lo que está haciendo una reflexión muy válida, porque nosotros como manejadores de bases de datos debemos de, o cuando administramos una base de datos, tener esa capacidad de decir, bueno, ¿cuándo realmente yo puedo aplicar un procedimiento almacenado? ¿Cuándo se requiere, cuándo no se requiere? Por ejemplo, tú mencionabas algo, que cuando una factura está sin pagar o está sin ejecutar, algo así te entendí. Bueno, ahí podríamos decir, bueno, vamos a utilizar un triggers, ¿verdad? Que es un activador. Hey, cuando se está llegando la fecha de mes de corte y hay una factura sin pagar, mande, digamos, ejecútese o actívese un disparador que ejecute cierta consulta donde saque de una base de datos todas esas facturas que
que aún no tienen, digamos, qué sé yo, un pago o no tienen un proceso que se debería hacer desde cualquier parte. Entonces, si tú tienes eso ya diseñado en tu base de datos, no tienes que ejecutarlo, sino que ya automáticamente, cuando tú le pusiste la condición, él te va a mandar eso. Te lo va a mandar como un informe, como un reporte o lo que tú le hayas programado. ¿Sí? Entonces, mira la utilidad que hay. Entonces, ya tú sí, a ti se te puede olvidar, pero ya tú lo tienes programado en tu base de datos que en la fecha tal se dispare un trigger que te mande un informe o un reporte de todas las facturas que no tengan, digamos, un abono o un pago. ¿Sí? Entonces ya tú dices, listo, toda mi relación y ya no tengo que de pronto otra vez hacer la consulta, buscarla una por una, sino que ya desde la misma base de datos, él se dispara automáticamente cuando pasa un evento, ¿sí? Cuando pasa un evento, en este caso un evento, le estás diciendo, hey, siempre que se llegue tal fecha y no haya un movimiento sobre de X factura, repórtela, ¿sí? Ahora, Ok. eso hablando ya de procedimientos, pero de triggers, ¿sí? Porque ahora tenemos procedimientos almacenados, tenemos cursores y tenemos triggers. Y ya otras que son funciones. Pero en esta fase vamos a trabajar solamente procedimientos almacenados, los procedures, los cursores y los triggers, ¿verdad? Entonces, pero importante eso que acabas de decir, porque nosotros como manejadores de bases de datos tenemos que tener esa capacidad de saber, listo, cuándo aplico tal cosa o cuándo aplico lo otro, ¿sí? Ok, Bueno, entendido, vamos a profesor. seguir acá. Por ejemplo, vamos a mirar este ejemplo aquí que tengo aquí y ustedes me van a decir, bueno, ejemplo, para crearse un procedimiento que obtenga la máxima cotización para un banco determinado y actualice el valor en la tabla, oiga, en la tabla que se llamará bancos. Entonces, listo. Yo tengo una base de datos y tengo que tener un tema de cotizaciones. Entonces, yo voy a crear un procedimiento, ¿sí? Procedimientos que en una tabla que se llamará bancos, miren, tengo que tener esa tabla, ¿verdad? Pero digamos, ya yo asumiendo que ya la tengo, ¿sí? Entonces, voy a crear un procedimiento que me permita obtener la máxima cotización para un banco determinado y que actualice el valor en la tabla que se llamará así. Puede ser tabla banco. Bueno, aquí por el ejemplo puse banco, pero usted puede tener otra tabla X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ayúdenme ustedes. Primero utilizo siempre la palabra reservada create, ¿sí? Que significa que voy a crear ¿qué? Un procedure, ¿sí? El nombre de este procedimiento que está aquí, miren, este es el nombre del procedimiento y aquí le estoy mandando un parámetro, ¿sí? Un parámetro. Entonces, el nombre de ese parámetro es banco y el tipo de datos de ese parámetro es integer. Entonces, aquí estamos ya llevando a la práctica lo que estábamos diciendo en la teoría. Bien, create procedure, que son las palabras reservadas para crear un procedimiento, ¿sí? El nombre de ese procedimiento y los parámetros. Luego vienen las declaraciones. Recuérdense que estábamos hablando que para los procedimientos no vamos a utilizar la palabra reservada declare, sino que vamos a utilizar el as, ¿sí? En este caso, utilizo el as y entonces vengo y así ahora sí declaro las variables. Entonces, declare variable máximo número, ¿sí? Y aquí le mando, porque le estoy diciendo el tipo de datos que le va a mandar. Entonces, le mando esos parámetros. Aquí se los estoy dando. Declaro la variable, ¿verdad? De valor numérico 2 y le mando los parámetros, ¿sí? Los parámetros, como ya les dije, son parámetros numéricos que les tengo que mandar. Siempre terminan aquí, siempre que terminen la sentencia, recuerden el punto y coma, ¿verdad? Punto y coma. ¿Por qué aquí? Aquí, ¿cuántos parámetros estoy mandando? ¿Quién me dice? En este ejemplo. Los escucho. Vamos a ver 10. quién me contesta aquí. Carlos Alberto. 10, profe. No, ¿cuántos parámetros estoy mandando aquí?
Para esta En variable, este caso serían 2. correcto, estoy mandando 2 parámetros, que es el número 12, ¿y cuál más? Y el número 2. Número 2. ¿Sí? Recuerden que estoy mandando ahí 2 parámetros. ¿Por qué sé que son 2 parámetros? Porque me dicen, yo puedo mandar varios parámetros separados ¿con qué? Con coma. Acuérdense de la lectura que hicimos acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, miren aquí. Puedo mandar los parámetros donde está el nombre del parámetro y el tipo de datos, ¿cierto? Entonces, yo acá le estoy diciendo y luego esos parámetros que voy a mandar, tengo que mandarlos separados por coma. Entonces aquí, miren que yo le estoy diciendo, listo, vamos a mandar banco que es entero y aquí le estoy diciendo, listo, reciba un parámetro, ¿verdad? Que es numérico a este valor o a esta variable. Disculpe, Muy bien. doctor. ¿Y se puede enviar un rango de parámetros? Sí, tú puedes enviar un rango de parámetros, sin embargo, acuérdate que tienes que saber aquí a qué parámetros vas a enviar. Sí, sí, claro. O sea, por ejemplo, en el caso en el caso de la segunda línea de la sentencia donde dice declare variable máximo numeric, yo le coloco, ahí está en el ejemplo 12,2. Pero yo le puedo decir que vaya desde el 2 hasta el 12. ¿Se No, pero puede ya hacer la estás mandando es declaración? un vector. Ojo, ahí ya tendrías que declarar acá el tipo de datos como vector, ¿sí? No como entero, Ya, ¿ya? ya, ya, ya. Sí, Ya me porque queda si le claro. vas a mandar, así como está aquí, digamos, banco integer, tú le estás diciendo, hey, el nombre del parámetro se llama banco y ese tipo de ese parámetro es un entero. Y si Claro, aquí me vas debe a declararlo declarar como un ese entero. rango, no te lo va a aceptar porque tú no le estás diciendo que le vas a mandar digamos, un intervalo o un vector. Tú le estás diciendo, le estás mandando un integer. Entonces Un él no va valor a tener fijo, claro. coherencia entre lo que recibe y lo que le están mandando. Ya, Muy tiene bien. razón. Sí, señor. Iniciamos entonces, aquí cuando el begin iniciamos, ¿verdad? Entonces aquí, miren que aquí inicializamos la variable máximo en 0, ¿ya? La inicializamos en 0. Y aquí enseguida, miren que aquí podemos, yo les decía, ya podemos utilizar condicionales. Mira, aquí estamos utilizando un for, ¿sí? Un for que es un ciclo. Me imagino que un for, cuando uno hace un for, hace un ciclo y le estoy diciendo, bueno, select, ¿verdad? Para seleccionar, ¿qué estamos seleccionando? Aquí le estamos diciendo el dato de que vamos a seleccionar en dónde, en una, o mejor dicho, ¿de dónde? De una tabla, ¿verdad? De una tabla que se llama cotizaciones. Entonces, seleccione ese valor, ¿verdad? Seleccione ese valor que se llama en este caso pre-AF de la tabla cotizaciones, ¿sí? Cotizaciones. ¿Dónde? Entonces, ajá, y bueno, listo. ¿Dónde? El código del banco sea igual a quién? Al valor que le estoy mandando por parámetro, ¿sí? Por parámetro. Entonces, ese valor que él recibe aquí, lo compara aquí, ¿ya? Y listo. Entonces, haga la consulta. Miren que ustedes dicen, ay, profe, pero aquí esto se parece mucho a esto se parece mucho a un código SQL. Sí, nosotros dentro de un PLSQL podemos utilizar sentencias SQL, ¿sí? Dentro de un código PLSQL podemos utilizar sentencias SQL, sí las podemos utilizar, pero la estamos utilizando, ojo, local dentro de ese programa o de ese subprograma, ¿sí? Entonces, yo aquí estoy lanzando una consulta SQL, le estoy diciendo, bueno, va y seleccione, ¿verdad? Este dato de la tabla cotizaciones donde el código del banco sea el que le estoy mandando por referencia o por parámetro, ¿ya? Este código se lo estoy mandando por parámetro. Y listo. Introduzca el valor y haga lo siguiente. Miren que le estoy diciendo, después que haga esto aquí, vaya y haga esto otro. Entonces, le digo, dentro de este mismo código, haga el begin, ¿sí? Si ese valor que yo le mandé
¿sí? Que ese valor que yo le mandé es mayor a máximo. Y máximo en este caso, yo lo declaré ¿en qué? En 0, ¿sí? Entonces, si es mayor, haga eso máximo igual al valor, ¿ya? Haga eso máximo al valor. Entonces ahí le estoy asignando siempre en un for, siempre le estoy asignando cuál es el valor mayor que él está encontrando en esa tabla, ¿sí? Listo, ya después que se termine de ejecutar eso, finaliza y entonces le digo que actualice, ¿verdad? Que actualice en bancos, ¿verdad? Aquí donde está este dato, cuál es el valor máximo de esa que ha encontrado, ¿sí? Entonces, esto, chicos, es, en pocas palabras, un ejercicio que hace un procedimiento almacenado. Aquí lo que quiero que aprendan es la estructura. Ya cuando ustedes tengan sus tablas, lo que yo quiero que ustedes comprendan es, bien, ¿qué se hace en cada partecita? La primera parte, recuerden la cabecera, ¿verdad? Ustedes van a declarar ahí qué quieren hacer, si es un procedimiento almacenado, si es un cursor, si es un triggers, ¿verdad? Luego van a darle ese nombre, pueden pasarle parámetros, hacen la declaración, inician las instrucciones. Entonces, esto puede variar aquí en las instrucciones, ¿sí? Las instrucciones pueden variar. Aquí, como ustedes pueden visualizar, este ejemplo no tiene unas excepciones. ¿Por qué? Porque cuando leímos la teoría, leímos que las excepciones pueden ser opcionales, ¿sí? Muy bien. Bueno, para llamar a un procedimiento o función se puede utilizar la sentencia call, ¿verdad? Call, que es llamar, que invoca un procedimiento almacenado, y la sentencia tiene la siguiente forma. Usted utiliza la palabra reservada call, el nombre del procedimiento o función y los argumentos. O sea, como está aquí, usted lo llama como está acá, ¿verdad? Eso sería un ejemplo de un procedimiento almacenado. Chicos, preguntas hasta ahí. ¿No hay preguntas? Entonces seguimos. Bien, otro ejemplo. Entonces acá vamos a crear un procedimiento que reciba el código de un artículo y la nueva descripción o que se desea asignar al artículo y se cargue a la modificación de su descripción. Recibimos un dato, ¿verdad? Y esos datos los vamos a actualizar en algo. Entonces, miren que este cambia un poco, pero se mantiene la estructura, ¿sí? Siempre el create, ¿verdad? Or replace procedure, ¿sí? Entonces, cree un procedimiento o reemplácelo si ya este nombre que le voy a decir aquí, que se llama cambiar descripción, existe. Recuerden que para eso se crea el or replace, para indicarle que si este nombre que se llama cambiar descripción existe, lo reemplace. Pocas palabras, ¿sí? Entonces, en la línea 2, utilizo el código, ¿verdad? Código del artículo, que es de tipo ¿qué? ¿De qué tipo es este código? Carácter. Ok, es char, carácter. ¿Y la descripción de qué tipo es? También, pero de tipo 2, varchar Es 2. alfanumérica. Varchar es un texto o una cadena de caracteres. Muy bien, excelente. Listo, inicio el espacio para declarar is. Entonces aquí, después del list, ¿verdad? Yo puedo declarar los diferentes variables que voy a utilizar. Entonces aquí se declaran unas variables, ¿verdad? Aquí utilizan un tipo específico, porcentaje type, ¿sí? Este también es un tipo de datos que están utilizando. ¿Por qué? Porque aquí él está llamando ese artículo desde un apuntador, o sea, está haciendo referencia a ese artículo
desde este tipo de dato en específico, ¿sí? Luego empieza aquí el programa, ¿verdad? Y entonces empieza el select. O sea, aquí ya empezaría la consulta SQL, ¿sí? La consulta SQL. Entonces dice select, ¿verdad? Descripción de artículo, que sería lo que quiere transmitir este dato que tenemos aquí, ¿sí? El link top para hacer la consulta. Muy bien. Y aquí, ¿de dónde voy a llamar eso? De la tabla artículo, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí, básicamente, chicos, es la consulta SQL. Entonces, de aquí, donde el código ART, ¿sí? Que sea el código de ese artículo, sea igual que al código del artículo. ¿Cuál es ese? Miren que aquí tengo el código del artículo que le estoy mandando básicamente por este apuntador, ¿sí? Por este apuntador. Bien. Luego dice, actualice el artículo seleccionando quién. Esta variable que se quede declarado aquí que se llama desart, por aquí creo que me equivoqué, desart, ¿verdad? Y asígnele la descripción donde el código del artículo sea igual al código del artículo que estoy asignando. Entonces, aquí básicamente tenemos que tener en cuenta y jugar las consultas que ustedes, las consultas que ustedes han realizado, llevarlas acá y lo que decían ahorita, se pueden optimizar, sí, pero miren bien a qué quieren aplicarle esos procedimientos o qué quieren ustedes hacer con esos procedimientos, ¿sí? Luego aquí le estamos diciendo con el DBS Output Line, ¿verdad? Que imprima, ¿sí? Imprima eso que le estoy mandando, que lo imprima para verlo por pantalla. Para eso utilizamos esto. Imprima por pantalla el artículo más el código del artículo y luego otra vez le estoy diciendo imprima por pantalla una anterior descripción y le digo que imprima este argumento. Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí de DBMS Output Line se utiliza para mostrar por pantalla, ¿verdad? Lo que yo quiero o lo que quiero visualizar de lo que hice. ¿Sí? Cierro el procedimiento y miren aquí, ¿qué me estaría mostrando él? Para yo poder ver qué hizo, entonces llamo, como le dije, llamo ese código y me debería mostrar esto, el artículo A0043, el anterior descripción, digamos que es bolígrafo azul, y la nueva descripción, bolígrafo azul. En este caso, pues, esto sería lo que él mostraría por pantalla. Por pantalla, ¿por qué? Porque aquí le estoy diciendo que me muestre una línea, ¿verdad? Que me muestre la línea con el artículo y el código del artículo. Entonces me mostraría artículo con este código. Luego le estoy diciendo, muestre por pantalla anterior descripción, ¿sí? Y muestre por pantalla la nueva descripción. ¿De quién? De ese artículo. Entonces, eso es lo que le estoy diciendo aquí. Sí, y finalmente le va a mostrar procedimiento PLSQL terminado correctamente. ¿Ya? Entonces, profesor, una preguntita pequeña. ¿sí? ¿Sí? Esas dos rayitas o pipes, eso es para concatenar, ¿cierto? Sí, En la correcto. diapositiva anterior. Ah, sí, perdón, sí, tienes razón. Para concatenar, correcto. Para que te pueda concatenar estos dos en la misma línea. Y tienes que incluirlos entre paréntesis. Gracias, profesor. Gracias a ti por estar pendiente. Bueno, chicos, se me va a descargar el computador.
Voy a hacer una pausita aquí mientras busco mi cargador. Ya vengo, regálenme un minutico, por favor. Listo, chicos, ya volví. Entonces, bueno, para continuar aquí, siempre que yo quiera hacer la modificación, miren acá, de la descripción de ese producto, debo convocar esta sentencia en el begin para que pueda hacer el cambio. Dice cambiar descripción, ¿sí? Y aquí pues yo tengo que mandarle, miren que yo le estoy diciendo acá, tengo que mandarle el código de ese producto, ¿sí? El código de ese producto y la descripción. Si yo no mando eso, pues lógicamente no va a haber un cambio en el resultado que quiero mandarle. Entonces, por eso siempre tengo que mandar, serían los parámetros que estoy mandando a ese procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy indicando, venga, mándele un parámetro que se llame código del artículo, que es de tipo char, y mande un parámetro que se llama descript, que es varchar 2, ¿sí? Entonces, eso es lo que le tengo que siempre mandar a esos parámetros. Si yo cambiara aquí esos valores, lógicamente cuando vuelva a imprimir, el resultado va a ser diferente, ¿ya? Bueno, vamos aquí, eso ya ustedes lo pueden leer más adelante, yo les comparto la presentación. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los procedimientos. Juan, ¿tienes la mano levantada? ¿Iba a preguntar algo, Juan? No. Perdón, profesor, que tenía la manito levantada. ¿Qué preguntaron por ahí? Ok, bien. Otro aspecto importante que ustedes tienen que tener en cuenta son los cursores, ¿sí? Hasta ahora todas las consultas que hemos creado o que hicimos con los procedimientos almacenados devolvían una sola fila. Y esto pues no era casualidad, ¿verdad? Sino que estaban diseñados para eso, para devolver una sola fila. Miren que por cada uno de los procedimientos yo tenía que imprimir una fila, ¿sí? Entonces, eso normalmente con los cursores uno lo puede superar, ¿ya? Entonces, esto se debe a que hemos empleado lo que se llaman cursores implícitos, ¿sí? Y es que estos cursores permitían solo manejar una fila. De hecho, si en los programas que creamos anteriormente, hasta ahora una consulta nos devolviera varias filas, se produciría un error. ¿Por qué? Porque no estaban diseñados, ¿verdad? Para tratar este tipo de soluciones. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, lo solucionamos utilizando los cursores. Entonces, los cursores, para poder utilizarlos implícito, al igual que para poder utilizarlos de una variable, es necesario declararlos, ¿sí? Un cursor se declara en la zona de declaraciones de acuerdo con la siguiente sintaxis. Miren cómo se declara con la siguiente sintaxis. Cursor, el nombre del cursor, el list y la sentencia select, ¿sí?
Esto, ¿para qué? Para declarar que lo que vamos a hacer es un cursor. Por su parte, para utilizar un cursor, será necesario entonces, en primer lugar, abrirlo. Para ello se utiliza la siguiente instrucción, open. Allá, ¿con qué lo abríamos? En el anterior, lo utilizábamos con begin, ¿verdad? Para poder abrir el procedimiento. Acá para abrir el cursor lo hacemos con open. Entonces, al abrir un cursor se ejecuta la sentencia select, que ya ustedes ahí la sentencia select si la diseña cada uno de los usuarios según lo que necesita. Y al mismo tiempo en la declaración se almacenan los resultados de la ejecución e instrucciones internas en la memoria. Para acceder a la información almacenada del cursor, siempre pues, o a los datos resultantes de la ejecución de la sentencia select, recuerden que siempre tenemos que tener una sentencia select que se va a estar ejecutando, es necesario utilizar la instrucción fetch. Entonces, con el fetch se debe mantener la estructura, nombre del cursor, into, que es toda la sentencia que uno estamos llamando, o las listas, ¿verdad? De las variables. Entonces, donde las listas de las variables pueden ser una sola variable o varias variables. Recuerden que podemos tener en cuenta que nosotros podemos tener una declaración de variables en este select o en este subprograma, separadas por comas. Recuerden siempre, separadas por comas. En los procedimientos nosotros separábamos por coma los parámetros, ¿sí? Entonces, se puede también escribir una sola variable que recoja la información de todas las columnas recuperadas utilizando una variable declarada con porcentaje route time. Route time que me recoja todas esas variables separadas anteriormente en columnas. Bien, ese es el concepto de lo que son cursores. Entonces, los cursores, chicos, vamos aquí a parar a ver si hay alguna pregunta de pronto con respecto a los cursores. Entonces, básicamente, ¿qué se diferencian los cursores de los procedimientos? Que acá pues podemos traer una lista de variables de todas las filas de una tabla que en las anteriores o con los procedimientos no podemos obtener, ¿sí? Porque con los procedimientos nosotros vamos a obtener o nos devuelve el resultado de una sola fila. Acuérdense que ya le estamos indicando eh, los argumentos que necesitamos. ¿No hay preguntas hasta el momento? No, profesor, no tengo preguntas. No, tutor, Ok. todo claro. Ok, chicos. Bueno, miren, en el momentico aquí me va a tocar de moverme de sala porque necesitan la sala para un evento que tienen aquí en el centro. Déjenme un momentico, yo miro a ver dónde me ubico y enseguida continuamos. Vale, regálenme un momento, un espacio mientras yo me ubico en otra sala.
Hola chicos, ya volví. Qué pena con ustedes. ¿Están por ahí todavía? Sí, señor. Bueno, estábamos acá en los cursores, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que los cursores tienen una estructura también. Entonces, habíamos hablado que, bueno, se declara, se abre, ¿verdad? Pueden acceder a la información almacenada, ya esto lo habíamos hablado, a través de la consulta SQL, perdón, a través de la sentencia SELECT, que es una estructura SQL, que también tienen unas variables que se pueden declarar, y este tipo de variable, por ejemplo, porcentaje de runtime, te recoge todo el grupo de variables de una columna, ¿sí? Que las instrucciones fetch recupera también una fila. Recuerden que me recupera columna y recupera fila y pasa automáticamente a la siguiente fila de las resultantes de la ejecución de la sentencia select. ¿Sí? Cuando hablamos de procedimiento, decíamos que solamente te iba a traer una sola fila. Acá, a través de la sentencia select, podemos también no solamente traer una sola fila, sino que traer toda la fila que cumplan con esa condición, ¿sí? Y finalmente, pues, se cierra el cursor con la sentencia close. ¿Qué datos importantes también tener aquí? Mire, los atributos de un cursor nos informan acerca de la situación y para hacer referencia a estos atributos se emplean las siguientes sentencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo se emplea? El nombre del cursor, porcentaje, el atributo, ¿sí? Entonces, hay 4 atributos aplicables a un cursor. ¿Cuáles son esos atributos? El porcentaje float, que devuelve el valor verdadero, true, o sea, se devuelve un true, si la última orden, ¿sí? Si la última orden del fetch ejecutada devuelve una fila, y falso en caso contrario de que no devuelva fila. Entonces, cuando ya devuelve fila, ya devuelve el falso, y ya quiere decir ahí que ahí finaliza de ejecutarse la sentencia select. Entonces, se suele emplear como una condición para la continuación de los bloques o bloques, ¿verdad? Entonces, siempre que él encuentre algo, está arrojando, le dice que es verdadero, manda la fila hasta que ya no encuentra nada, ¿sí? Entonces, este sería uno de los 4 tipos de atributos que podemos utilizar. También podemos utilizar el atributo porcentaje no found, ¿verdad? Que tiene el significado contrario ¿a cuál? Al anterior atributo. Por lo que devuelve el valor falso si la última orden del fetch, que es donde está, recuerden, el fetch donde está la sentencia, que la sentencia select, ¿sí? Entonces, si en esa última orden es falso, entonces, ¿verdad? El no found ejecuta, devuelve una fila y el valor verdadero en caso contrario. También vamos a encontrar como tercer parámetro, o tercer atributo para los cursores, el porcentaje row count, ¿sí? Que devuelve el número de las filas leídas hasta el momento del cursor. O lo que es lo mismo, el número de sentencias fetch que han devuelto una fila, ¿sí? Entonces, como si fuéramos contando cuántas filas o cuántas veces se ha ejecutado el cursor, ¿sí? Y el porcentaje is open, que devuelve el valor verdadero, true, si el cursor está abierto, y falso si el cursor, pues, si el cursor está cerrado, que sería el caso contrario. Okay. Entonces, teniendo en cuenta esos 4 parámetros, podemos aquí interpretar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, para crear un cursor que muestre el contenido de la tabla pedido, emplearemos el siguiente código. Digamos, yo tengo una tabla que se llama pedido en mi base de datos, ¿sí?
donde yo a través de un cursor, ¿verdad? Quiero mostrar esa tabla. Entonces, aquí lo que hago es, ¿qué tengo primero que hacer? Utilizar siempre. Voy a declarar, ¿verdad? Y le digo que va a ser un ¿qué? Un cursor. Recuerden que el cursor es un procedimiento, pero que dentro de ese procedimiento yo declaro, ¿verdad? Con las palabras o con la sentencia declare, que va a ser ¿qué? Un cursor. Y ese cursor se llama C. Usted le podrían poner o el nombre que usted quiera, ¿sí? Pero entonces, un cursor que se llama C. Dentro de ese cursor, ¿verdad? Declaramos el list y iniciamos la sentencia select. Entonces, ¿qué vamos a decir en la sentencia select? Tráigame que la referencia del pedido, la fecha del pedido, ¿de dónde? De la tabla pedido, ¿verdad? Miren entonces, referencia del pedido, ¿sí? Aquí estoy declarando, ¿sí? Punto ref arroba time, o sea, este tipo que me va a traer ¿de dónde? De la referencia del pedido. Igual estoy apuntando la fecha del pedido, ¿al qué? De la tabla pedido va a traerme el dato fecha pedido, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo referencia al dato de esa tabla. Listo, empiezo aquí. Empieza el programa o empieza el subprograma, porque todos los cursores también son subprogramas. Lo abro, ¿sí? Porque aquí tengo que darle, recuerden que allá abrimos. Primero necesitan abrirlo. Entonces, ¿cómo lo abro? Con Open. ¿Y qué estoy abriendo? Mi cursor, que se llama ¿cómo? Se llama C. Por eso entonces aquí yo le llamo o abro a C. Ustedes hubiesen podido colocar pedido. Acá pueden colocar pedido. Entonces ustedes tienen que abrir aquí a quién? A pedido. ¿Sí? Aquí entonces vamos a inicializar el fetch. ¿De quién? Del cursor que acabo de crear. En este caso C. Entonces C, ¿verdad? Que es el nombre del cursor. Into. ¿Y a quién voy a hacer referencia? ¿Sí? ¿Referencia a quién? A fecha. En este caso, a referencia y a fecha, que fueron las que declaré aquí, ref y fecha. Entonces, los estoy invocando acá, ¿sí? ¿En qué? En el fetch. Entonces, mientras, escuchen bien, mientras, esto aquí es importante que lo tengan claro. Ahora, después del fetch, dentro de este fetch, le estoy diciendo, bueno, haga, que esto es mientras, ¿verdad? Mientras el procedimiento, perdón, mientras el cursor, ¿sí? Y le asigno el parámetro phone, ¿sí? El parámetro phone o el atributo phone que me devuelve un valor verdadero si la última orden del fetch que ejecutada devuelve una fila. O sea, mientras devuelve una fila, entonces escriba verdadero. Entonces, le estoy indicando ese argumento, ¿sí? El loot, bueno, haga eso o busque eso, ¿verdad? Y muestre, miren aquí, DMS, sit out, timeline, muestre eso, ¿verdad? Por pantalla. ¿Y qué va a mostrar? Va a mostrar la referencia, que eso es lo que le estoy mandando acá en el fetch, ¿verdad? Y aquí es el fetch, el F, que aquí le escribí mal, ¿verdad? Entonces, muéstreme esos dos parámetros, ¿sí? Que le estoy mandando tantas veces como devuelva la fila. Entonces, aquí miren que yo, cuando estaba hablando allá de los procedimientos almacenados, tenía que imprimir una fila por cada cosa. Aquí yo le estoy diciendo, y cada vez que encuentre una fila,
mándemela a imprimir. ¿Con qué? Con los datos que le estoy pidiendo, con el referencia y con el fecha, o sea, con la fecha. ¿Sí? ¿De qué? ¿De dónde está apuntando él? De la tabla pedido, de la referencia pedido y de la fecha pedido. ¿Sí? O sea, me va a traer esos registros de la tabla pedido, a los cuales he bautizado ref y he bautizado fecha. Bien, entonces, eso le estoy indicando aquí. ¿Listo? Aquí el fetch, otra vez, into, referencia, aquí la fecha, ¿verdad? Y le digo finalizar el loop y cierre el cursor. Entonces, eso debe más o menos imprimir un ejemplo, imprime, ¿verdad? La referencia del pedido, la fecha del pedido, la referencia 2 de ese pedido que estaba ahí, la fecha 2 de ese pedido, la referencia 3 de ese pedido, la fecha 3 de ese pedido, la referencia 4 de ese pedido y la fecha 4 de ese pedido. ¿Sí? Eso sería lo que imprimiría ese cursor. Las veces que él encontró una referencia y la fecha de esa referencia. ¿Verdad? Entonces, luego que ejecute todo eso, va a decir procedimiento PLSQL terminado correctamente. Así funciona un cursor. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, Hola, hola, doctor, hola, ¿sí me están escuchando? por el momento, o sea, más o menos le he comprendido en mi caso, ¿no? Más o menos he comprendido ahí, pero sí me haría falta entrar al programa y ver cómo se hace en el programa en sí, porque la verdad sí, yo no diera pues el trabajo, me queda, bueno, no es que no me diera, sino me costaría duro yo. Vale, Sí, Carlos. profe, toca contextualizarlo un poco con el trabajo, porque pues con el ejemplo que usted nos da queda como confuso esa parte. Sí, 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 toca es bastante. contextualizarlo con la base de datos que manejamos. Ok, perfecto. Sí, bueno, entonces lo que pasa es que como ustedes tienen cada uno sus tablas particulares, entonces tocaría ejecutarlo con cada uno de las tablas que ustedes manejan. Pero para el taller que vamos a realizar voy a traer las tablas genéricas, por ejemplo, personas, que todos tienen personas, zona, centro. Son tablas que yo creo que la mayoría deberían de tener, ¿no? O todos los trabajos deberían de tener, ¿sí? Para que a partir de ahí hagamos los ejercicios dentro de, dentro de Apex, ¿verdad? Pero hoy básicamente lo que quiero que comprendan son los conceptos, porque si ustedes entienden esos conceptos, les es más fácil poder aplicarlos, ¿ya? Bien, vamos entonces a terminar acá el último concepto. Bueno, otro ejemplo, estos ejemplos ustedes los pueden también visualizar, ¿sí? Esos ejemplos los podemos hacer más bien prácticos, como ustedes dicen, y la próxima lo que hacemos es que traemos una base de datos ya realizada con todas sus tablas, con todo, y hacemos la práctica dentro de PLSQL. Y que sería utilizando la herramienta Oracle Apex, que eso lo podemos realizar de allá. Ya ustedes tienen sus tablas definidas, me imagino que todos los grupos, porque ya presentaron sus trabajos, las podemos realizar allá. Bien, entonces, ahora miremos el otro concepto, que es un trigger o un disparador, ¿sí? Entonces, es también un procedimiento escrito en PLSQL, ¿sí? Asignado directamente a una tabla de la base de datos y que se activa automáticamente por acciones realizadas sobre la tabla. ¿Ya? Miren que aquí ya estamos trabajando directamente en las tablas de la base de datos y haciendo cambios o manipulando tablas de la base de datos, ¿sí? Miren entonces cuál es la funcionalidad y para qué aplica cada una de estas acciones. Una cosa eran los cursores que me traían todos los registros de una columna que tantas filas tuviera, ¿sí? O un procedimiento almacenado que me ejecutaba un subprograma que me trae un resultado de acuerdo a lo que yo necesitara, ¿verdad? Entonces acá ya estoy haciendo una acción sobre una tabla de mi base de datos o
un evento sobre una base de datos, ¿sí? Entonces, suponga que tenemos una tabla de matrículas con registros que tienen la información de los alumnos que se han matriculado para cada módulo o para cada curso. Al insertar un registro de matrícula en esta tabla, se activará un disparador que actualizará automáticamente la matrícula actual de un determinado módulo. ¿Sí? Entonces, siempre que se matricule va a actualizar todo eso y de esa forma se automatiza, digamos, el proceso de matrícula. Se caracteriza mediante las sentencias de disparo que pueden ser, miren acá cómo se puede activar, con un insert, con un update o con un delete. Con esas tres pueden activarse. El instante de ejecución se hace mediante el before o el after. Antes o después. ¿Sí? Y el tipo de disparo puede ser, pues, trigger de sentencia o de una fila. Sobre una sentencia que ustedes programen o sobre una fila de esa tabla. Entonces, eso básicamente es lo que podemos hacer con los triggers. Al momento de la ejecución del trigger, especifica si se ejecuta antes o después. ¿Ya? Cuando usted programa el trigger, usted dice, bueno, ¿se hace el before o se hace el after? ¿Sí? De la sentencia de disparo. El tipo de trigger determina si un trigger debería ejecutarse una vez por sentencia sin prestar atención en el número de filas o se vean afectadas o cada vez que se modifica la fila. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para nosotros crear los triggers. Acá, siempre que vamos a crear un trigger, debemos de utilizar la sentencia create, ¿sí? Recuerden que cuando íbamos a crear también el procedimiento, utilizamos la sentencia create procedure. Acá vamos a utilizar la sentencia create trigger, ¿sí? Entonces, un disparador de una base de datos puede contener cualquier número de sentencias PL/SQL, operaciones de SQL, o sea, las operaciones select, ¿verdad? Que vienen en el lenguaje DML, o llamar a otros programas PL/SQL. También podemos hacer eso con los triggers. Los disparadores, además, pueden utilizar construcciones if especiales que permiten estructurar el código PL/SQL de forma que puedan manejar múltiples eventos dentro de un trigger. Miren toda la complejidad que ya se viene aquí. Entonces, por eso es que nosotros decimos que son programas más complejos, porque ya ustedes pueden hacer muchas cosas con los programas y tenerlas guardados como subprogramas dentro del servidor de base, dentro del gestor o servidor de base de datos. Entonces, ¿para qué se utilizan principalmente los triggers? Pues para garantizar reglas de negocio, que aquí ahorita nos los mencionaba, complejas, que las restricciones de la integridad no puedan garantizar, ¿verdad? Entonces, para eso se utiliza, para realizar reglas de negocio complejas, ¿sí? Que de pronto desde una aplicación podamos ver vulnerables o haya restricciones, o bueno, en fin, lo podemos ejecutar desde el servidor de base de datos. Calcular valores para columnas derivadas, ¿verdad? O auditar cambios en la base de datos. También hay un tipo de trigger que nos permite verificar si hubo un cambio o modificaron algo en una base de datos. Un ejemplo sencillo de triggers para finalizar sería este, o sea, porque mantenemos la estructura, ¿verdad? De cómo ejecutaríamos un trigger. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener la palabra reservada create y la palabra reservada diciéndole que es un trigger. Create trigger y el nombre de ese trigger, ¿verdad? Ahora, yo les mencionaba el before o el after. Si yo quiero que se ejecute antes o si quiero que se ejecute después. ¿Sí? También tenemos el insert of o el update, o sea, si voy a insertar o si voy a actualizar. ¿Ya? O
si voy a hacer un ¿qué? Un delete o si voy a eliminar. Todo esto yo lo puedo utilizar dentro de un trigger. Recuerden que el trigger puede ser un insert, puede ser un update o puede ser un delete, un eliminar, ¿verdad? Entonces, se utiliza aquí en este caso for hedge road, que es el tipo de disparador que quiero utilizar para ese trigger. La condición, que es el when, aquí el when, y escribo las condiciones, aquí qué quiero que haga. La restricción del disparador y, lógicamente, el código PLSQL que debe llevar este trigger y luego cierro el trigger. Entonces, esta es la estructura mínima que debe tener un trigger, ¿sí? Bueno, a continuación vemos un ejemplo sencillo de un trigger que dice que de un disparador a nivel de sentencia y un disparador a nivel de fila. Entonces, cuando es a nivel de sentencia, create triggers, ¿verdad? Le damos aquí el nombre de ese triggers, profesor borra un disparador, así le llamamos al ejemplo. Miren que le estoy diciendo que después, ¿qué va a hacer después? O sea, después que se ejecute la acción, entonces borre, ¿tá? Le estoy diciendo after delete, ¿sí? Borre, o sea, después borre, después que se ejecute eso, borre, ¿cierto? Sobre, en este caso, on, profesores, sobre profesores, ¿verdad? Y aquí le estoy diciendo, entonces, inicie, ¿qué va a hacer? Aquí está la sentencia de lo que estoy indicando que va a hacer, ¿sí? Entonces, sí, esto que está aquí, que lo estoy declarando, que es un char, ¿sí? Le mando un parámetro, system.date, la hora es menor, perdón, es mayor a 13, entonces haga lo siguiente, write aplicación error, o sea, muestre un error de aplicación, ¿sí? Si le estoy diciendo que si la hora del sistema es mayor a 13, entonces muestre un error de aplicación, ¿sí? ¿Y qué le está diciendo? Que ahora no se permite borrar un profesor, que a esta hora no se permite borrar un profesor, y cierre eso. Entonces, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? De un trigger por sentencia. Ahora acá, si el disparador lanza un error de aplicación, si intentamos borrar una fila de profesores después que la 1 después que la 1 en punto, ¿no? Después de la 1 en punto. Entonces, creamos o reemplazamos el triggers. Recuerden, porque si ya existe, lo podemos también utilizar la sentencia replace, que es para reemplazar. En este caso, entonces, si no existe, creates. O, si ya existe, reemplace. Reemplace que el trigger que le estoy indicando que va a crear, que se llama alumno actualiza fila, ¿verdad? Entonces, aquí le estoy diciendo before, o sea, hágalo antes, ¿verdad? Entonces, actualice antes, ¿sí? Y aquí le estoy diciendo of total grant, o sea, aquí le estoy asignando grant total, o sea, permisos, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre los alumnos, ¿sí? Sobre los alumnos. Y acá le digo que por hash road, sobre todas las filas, sobre todos los registros que encuentre de alumnos, ¿sí? Aquí. Y entonces inicio acá con begin, inicio, entonces la sentencia que yo quiero hacer. Aquí le doy el if, sí, nuevo, entonces le estoy diciendo nuevo punto total. O sea, ¿quién es el nuevo punto total? Le estoy diciendo que de esta tabla total apunte a nuevo, ¿verdad? Y aquí va a traer, si lo encuentra,
va a traer el viejo registro y acá pues hace toda esta sentencia para que lo pueda reemplazar. Si lo encuentra, pues lo reemplaza y si no, pues simplemente le dice fin del if y fin del cursor. Entonces, así solamente estamos refiriéndonos a una sola fila, porque aquí le estoy diciendo, cuando yo le estoy apuntando a esta fila, porque me traiga solamente este registro, ¿sí? Y si ese registro es menor, aquí le estoy haciendo una comparación, si nuevo punto total gran es menor a viejo punto total, entonces haga lo que está aquí adentro, haga esto. Ya estas son sentencias que yo tengo dentro de mi programa. Básicamente, eso es lo que se haría en un triggers. Chicos, ya nos gastamos prácticamente las 2 horitas. Sé que quedaron de pronto un poco complejos porque estamos solamente abordando la parte teórica. Y esto quiero hacerlo o lo hice porque cuando hagamos la práctica ya a usted se le va a hacer más fácil entender los ejercicios, ¿sí? Para que tengan ese fundamento y entiendan de dónde sale cada una de estas cosas. No sé, yo sé que de pronto hay muchas preguntas, pero vamos a que cada uno pues pueda manifestar qué pregunta o qué quiere de pronto comentar en particular. Adelante. No, tutor, por mi parte, vuelvo y le repito, o sea, hasta el momento todo bien, pero eso toca es en la práctica, porque así, no, la pregunta que le voy a hacer, pues no creo que le vaya a entender la solución a la pregunta. Si es que tengo alguna duda bien grande, porque es que ahí uno ve más o menos cómo se hace, pero hasta no está en la práctica, tutor, no es lo mismo. Perfecto. Listo. Ya ustedes todos han trabajado Oracle API, ¿verdad? Sí, profesor. Señor. Ya todos realizaron las tablas del ejercicio que teníamos que hacer. ¿Sí? También. Sí, señor. Sí, Bueno, sí, muy sí, bien. eso está listo. Ok, entonces para la próxima semana yo creo que vamos a aquí mirar qué fecha podemos programar. Sí. Puede ser. Ustedes los sábados no tienen ningún problema en asistir, ¿verdad? Pero no tan lejos, tutor, para poder hacerlo con tiempo. Yo tengo 7 materias. Tutor, yo laboro. Ok. Ahorita estoy trabajando y es por la tranquilidad del trabajo que estoy en la clase. Si no, por lo general, yo a estas horas no me puedo conectar. Así estoy yo, igualito que él. Yo estoy aquí trabajando, de vaina me han dejado hoy. Sí, Perfecto. un milagro. Sí, total. Bueno, ¿les parece entonces mm, el miércoles en la noche? La noche pueden, ¿ok? Sí, señor, en la noche. En mi caso, ahora en la noche es mejor. Después de las 7 de la noche, perfecto. Igual Sí, que profesor. compañero. Ok, entonces voy a ponerlo para el miércoles. El miércoles, vamos a programarlo de una vez. Voy a dejar de compartir aquí pantalla para ya dejar de compartir. Vamos a programarlo de una vez aquí para que no se me olvide, el miércoles a las 8. Excelente. Un momentico aquí y vamos a programarlo de una vez. Miércoles que no tengo, creo que en la noche no tengo nada, pero son de la noche. Miércoles 12, ¿no, profe? Sí, miércoles 12. Entonces, a las 8 p.m. Un momentico, ya aquí les voy para que me confirmen si ya les llega la invitación. Pero sí, aquí una.
Se van a conectar por aquí mismo, ¿vieron? Por el mismo canal de Teams. ¿Ya? ¿Usted nos envía el link, profe? Ya les voy a mandar aquí el mismo link del canal de Teams. O sea, por O este mismo canal, por este mismo al, canal. al chat, profe, al chat de Teams. No, por eso te van a entrar al mismo canal de Teams. Ah, es el mismo link que estamos ahorita. Sí. Aquí les acabo de enviar la programación por, ¿cómo se llama? Por calendario, por Google Calendar. Miren si les llegó. Llegó. ¿Sí? Sí, señor. sí, llegó. Bueno, perfecto, chicos. Entonces, ese día todos con Apex abierto. Les voy a pedir que de pronto vayan cacharreando para que seamos muy, digamos, poder avanzar más rápido. Yo sé que estos temas de bases de datos son un poquito ya, por eso le llaman un poquito avanzados. Y quisiera uno tener más tiempo, pero para explicarles, ¿no? Pero entonces tenemos que aprovechar los espacios que tenemos para poder avanzar. Entonces, si pueden ir adelantando algunas cositas puntualmente ejercicios para que me digan, hey, profe, es que tuve estos errores, y vamos aprovechando una vez para despejar dudas a partir de errores que ustedes hayan cometido. ¿Listo? Tutor, una pregunta aquí final, y la dejé para el final es porque tengo es algo que yo hago. El trigger o disparador hace que yo pueda ejecutar una consulta de una base de datos de otra no relacional con la mía, o sea, una base de datos externa a una que tengo yo para ejecutarla a una hora determinada. Eso es lo que me hace que sincronice la información de un lado y me la traiga a otra o no, puntualmente. Sí, tú puedes hacer eso, pero recuerda que tienes que tener en cuenta, lógicamente, a qué estás apuntando, ¿sí? Por eso tienes Sí, que las tablas puntuales. es correcto, tienes que tener claro a qué estás apuntando, ¿sí? Sí, sí, no, no hay problema. No que me refiero es una base de datos externa a una que tengo yo en otro servidor y necesito traer una información de unas tablas puntuales de allí para que sincronicen con la mía, para poder relacionar datos. Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. Acuérdate que aquí en los triggers uno también puede, utilizamos mucho el tema de apuntadores, ¿sí? Es un poco más complejo, de pronto no alcanzamos a hacerlo aquí prácticamente, pero sí se puede hacer. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, claro que sí, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tutor, Sí, Carlos. Oh, esperando la clase, tutor. El otro no se olvide miércoles. de facilitarnos su presentación de PowerPoint, por favor. Listo, yo Nos va a ayudar se las voy a copiar aquí al chat de mucho. Teams. Ahorita se las mando al chat de Teams. Vale, tutor, Bueno, muy amable, chicos, muchas gracias. no siendo más, llenen la asistencia, por favor. Recuerden que los que asisten, si de pronto no logran la máxima calificación, uno les da una bonificación ahí por participar y estar ahí siempre pendiente. Cualquier 50 punticos está bien. Bueno, Gracias. puede ser, pero no tanto, no creo que lleguemos allá a tanto, pero sí podemos ir ahí abonando. Cualquier detalle es cariña, dicen. Bueno, chicos, muchas gracias por participar, por estar muy pendientes, se les agradece. Nos vemos Gracias, entonces el tutor. miércoles. Chao. Muchas gracias, tutor. Gracias, tutor. Hasta luego, tutor. Feliz día. A usted por su tiempo, muy amable. Hasta luego, tutor. Feliz día.